Gálatas capítulo 2. Pablo defiende el Evangelio de la Gracia. Versículo 1 al 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr, o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Pablo describe un viaje que hizo a Jerusalén 3 años después de lo que Jesús lo encontró en el camino a Damasco. Aquí describe un segundo viaje a Jerusalén 14 años después. Él demostró que su evangelio vino por una revelación de Jesús y no del hombre, ni siquiera de los apóstoles en Jerusalén. 2 visitas a Jerusalén durante 14 años demostraron que Pablo no se sentó a los pies de los discípulos de Jesús para aprender el evangelio. Viajando con Pablo a Jerusalén, estaban Bernabé y Tito, el cual era un gentil convertido. Tito fue un hombre extraordinario y asociado del apóstol Pablo. Una sorprendente cantidad de pasajes nos muestra que Pablo amaba y confiaba en Tito y lo consideraba un valioso asociado. Y me fui por revelación. La idea es que Pablo fue a Jerusalén por la dirección expresa de Dios. No fue porque alguien lo llamara para que viniera. Fue porque Dios le dijo que fuera. Y comunicándoles el evangelio, el cual predicó entre los gentiles. Este viaje a Jerusalén es muy probablemente el mencionado en Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30. Cuando Pablo trajo un regalo de cristianos de otras ciudades a los cristianos de Jerusalén que sufrían de hambre. Cuando Pablo estaba en Jerusalén en ese momento, les aseguró a los líderes allí que era obediente a Dios en su prestación, o más bien presentación del evangelio a los gentiles. En privado a los que tenían cierta reputación. Pablo sabía que él tenía el verdadero evangelio, pero no sabía cómo lo recibían todas las personas de reputación en Jerusalén. Quizás algunos de los mismos apóstoles estaban equivocados en este punto y necesitaban ser más bien corregidos. Pero si había alguna confrontación que hacer, Pablo lo hizo en privado. Hizo lo mejor que pudo para no avergonzar públicamente a los que tenían cierta reputación en Jerusalén. Para no correr o haber corrido en vano. Esto probablemente no se debía al temor de que él mismo cayera. Probablemente era el temor de que un conflicto innecesario con los líderes de la iglesia, en los líderes de Jerusalén, pudiera dañar su reputación y ministerio de alguna manera. Además, el peligro era que los falsos maestros, si los líderes de Jerusalén los animaban de alguna manera, pudieran deshacer el trabajo de Pablo en la plantación de iglesias y hacer discípulos para Jesús. Y por tanto, hicieran que el trabajo de Pablo fuera en vano. Versículos 3 al 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El punto de Pablo es que el liderazgo en Jerusalén aceptó a Tito, el cual era un gentil convertido, a pesar de que no estaba circuncidado de acuerdo con la ley mosaica. Esto muestra que el liderazgo de Jerusalén aceptó el Evangelio de la gracia como lo entendía Pablo. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Sin embargo, la falta de circuncisión en Tito se convirtió en un problema debido a los falsos hermanos que intentaban llevar a Pablo y a otros cristianos a la esclavitud. Es significativo que Pablo llame a estos hombres falsos hermanos, un título, claro está, severo. Por supuesto, ellos no se consideraban falsos hermanos, se consideraban más bien a sí mismos verdaderos hermanos, pero debido a que se oponían y contradecían el Evangelio revelado a Pablo por Jesucristo, en realidad eran falsos hermanos, de acuerdo con el estándar de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Ni por un momento accedimos a someternos.
En respuesta, Pablo se mantuvo firme. Algunos pueden reaccionar de esta manera por orgullo o simplemente por terquedad, pero Pablo lo hizo para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, o sea, con los cristianos gentiles como los de la gracia. Versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Pablo sabía que en su tiempo había líderes de gran reputación, cristianos entre comillas famosos por así decirlo, pero no impresionaban ni intimidaban demasiado a Pablo. Lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Aunque Pablo se reunió con cristianos influyentes y famosos unas cuantas veces, no le dieron el evangelio que predicaba. Los líderes de Jerusalén no agregaron nada nuevo al evangelio que Pablo predicaba ni a la autoridad apostólica que poseía. Versículos 7 al 10. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Los líderes de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, el hermano de Jesús, Cefas, también conocido como Pedro, y Juan, aceptaron a Pablo y su ministerio a los gentiles. Aprobaron el ministerio de Pablo, sabiendo que Pablo no requería que los gentiles se sometieran a la ley mosaica para encontrar el favor de Dios. Me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. El ministerio principal de Pablo era para los gentiles y el ministerio principal de Pedro era para los judíos. Estas distinciones no eran absolutas, cada uno ministró a los otros grupos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. La única precaución de los líderes en Jerusalén fue que Pablo se acordara de los pobres. En este caso probablemente se trataba de los santos pobres de Jerusalén, a quienes los creyentes gentiles no debían olvidar. Pablo ciertamente se acordó de los pobres de Jerusalén. Se esforzó mucho en reunir una contribución entre las iglesias gentiles a favor de los santos de Jerusalén. Versículos 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro aprobó el evangelio y el ministerio de Pablo cuando Pablo vino a Jerusalén, en Gálatas 2:9. Y Dios usó al mismo Pedro para dar la bienvenida a los gentiles al cristianismo, sin la condición previa de convertirse en judíos. Hechos capítulo 11, 1 al 18. Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aunque anteriormente Pedro estuvo de acuerdo en dar la bienvenida a los gentiles en la iglesia sin someterlos a la ley de Moisés, cuando Pedro llegó a Antioquía, la iglesia local de Pablo fue otra historia. Se negó a asociarse con cristianos gentiles una vez que llegaron ciertos creyentes judíos de Jerusalén. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Esto muestra cuán serio era el asunto para Pablo. Tuvo una confrontación pública con Pedro sobre el tema, cuando dice, dije a Pedro delante de todos, en Gálatas 2:14. Tenía miedo de los de la circuncisión. Este fue el tipo de comportamiento que dominaba la vida de Pedro antes de que fuera transformado por el poder de Dios. Esto fue como Pedro diciéndole a Jesús que no fuera a la cruz, o Pedro quitando los ojos de Jesús y hundiéndose al caminar sobre el agua, o como Pedro cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús. Vemos que la carne todavía estaba presente en Pedro. La salvación y la llenura del Espíritu Santo no hicieron perfecto a Pedro. El viejo Pedro todavía estaba allí, solo que se lo veía con menos frecuencia. Tenía miedo de los de la circuncisión.
No sabemos qué tenían estos cuando dice algunos de parte de Jacobo que amedrentaron a Pedro. Quizás eran hombres de fuerte personalidad. Quizás eran hombres de gran prestigio e influencia. Quizás hicieron amenazas de un tipo u otro. Fuera lo que fuese, el deseo de dar cumplimiento a estos judíos cristianos legalistas era tan fuerte que algunos de parte de Jacobo, incluso Bernabé, trató a los cristianos gentiles como si no fueran cristianos en absoluto. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Esto muestra que el asunto era más grande que solo Pedro y Bernabé. Pedro primero hizo la transigencia de actuar como si los cristianos gentiles no fueran cristianos en absoluto. Entonces Bernabé lo siguió. Luego los otros judíos de la iglesia de Antioquía siguieron a Pedro y a Bernabé. En su simulación, arrastrado por la hipocresía, la palabra hipócrita en el idioma original del Nuevo Testamento significa uno que se pone una máscara, refiriéndose a un actor. En este caso, Pedro, Bernabé y el resto de los cristianos judíos en Antioquía sabían que estos creyentes gentiles eran realmente cristianos. Sin embargo, debido a la presión de algunos de parte de Jacobo, actuaron como si no fueran cristianos en absoluto. Versículo 14a. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. En el fundamento, esto no era un problema de disposición de los asientos en la comida de la iglesia. No se trataba de tener modales en la mesa y ser un buen anfitrión. Ni siquiera se trataba de ser sensible a la conciencia de otro hermano. Pablo vio el problema por lo que era, se trataba de la verdad del Evangelio. Le dije a Pedro delante de todos. A los cristianos gentiles se les acababa de pedir que se fueran. O se les dijo que se sentaran en su propia sección lejos de los verdaderos cristianos. Tampoco se les permitió compartir la misma comida que comían los verdaderos cristianos. Pedro, el invitado de honor, va de la mano con todo esto. Bernabé, el hombre que llevó a muchos gentiles a Jesús, estuvo de acuerdo con todo esto. El resto de los judíos de la iglesia de Antioquía estuvo de acuerdo con todo esto, pero Pablo no lo toleró, debido a que esto era una afrenta pública a los cristianos gentiles y porque era una negación pública de la verdad del Evangelio. Pablo confrontó a Pedro de manera pública. Versículo 14b. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo primero le recordó a Pedro que él mismo no vivía bajo estricta obediencia a la ley de Moisés. Pedro, comes tocino, jamón y langosta. No sigues una dieta kosher. Sin embargo, ahora ante estos visitantes, estos ciertos hombres, ahora actúas como si guardaras estas leyes todo el tiempo. Esto fue lo que se le dijo a Pedro, de parte de Pablo. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Quizás Pedro y los demás podían decir, no los estamos haciendo vivir como judíos, pero por supuesto que sí, porque su mensaje era, a menos que vivan como judíos no son salvos. De hecho, esto obligaba a los gentiles a judaizar. Versículo 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro, todos crecimos como judíos practicantes. Sin embargo, sabemos muy bien que no fuimos considerados justos ante Dios, justificado por las obras de la ley que cumplíamos. Sabemos que aunque crecimos como judíos practicantes, somos considerados justos ante Dios por la fe en Jesucristo. No es justificado por las obras de la ley. Este es el primer uso que hace Pablo de la gran parábola o más bien la gran palabra griega dikaio, justificado, declarado justo, en su carta a los Gálatas. Es un concepto legal. La persona que es justificada es la que obtiene el veredicto en un tribunal de justicia. Usado en un sentido religioso, significa obtener un veredicto favorable ante Dios en el día del juicio. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo sabía que incluso un judío estrictamente observante como él nunca podría ser considerado justo ante Dios por lo que hacía bajo la ley de Moisés. En cambio, él, Pedro y todos los cristianos deben haber creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Este fue un énfasis claro. Pedro, no fuimos justificados por estar bajo la ley de Moisés, sino por la fe en Jesús. Al rechazar el compañerismo con los cristianos gentiles,
Pedro dijo en sus acciones que somos en parte considerados justos ante Dios por las obras de la ley. Pablo no podía soportar esto porque no era la verdad. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí, Pablo enfatizó el punto de la manera más fuerte posible. Nadie, ni gentil, ni judío, ni nadie, será considerado justo ante Dios por las obras de la ley. Versículos 17 y 18. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahora Pablo se enfrentaba a una objeción que plantearían algunos de parte de Jacobo. Es importante recordar que Pablo hizo esta declaración públicamente con las partes interesadas frente a él. A un lado de la habitación estaban algunos de parte de Jacobo que creían que Dios no aceptaría a los gentiles a menos que se sometieran a la ley de Moisés. Pedro se sentó con estos hombres y también Bernabé, quien era el mejor amigo de Pablo. De hecho, todos los cristianos de origen judío se sentaron con estos cristianos de Jerusalén que no creían que los gentiles de la iglesia de Antioquía fueran realmente salvos en absoluto. En un escenario de la vida real como este, Pablo no podía simplemente decir lo que pensaba sin responder a las objeciones explícitas o no, de quienes no estaban de acuerdo con él. En ninguna manera. La respuesta de Pablo fue brillante. Primero, si buscamos ser justificados en Cristo y no por Jesús más nuestras propias obras. En segundo lugar, si también nosotros somos hallados pecadores, es decir, reconocimos que todavía pecamos a pesar de que somos justificados en Cristo. Pero no, esto ciertamente no convierte a Jesús en el autor o aprobador del pecado en nuestra vida, pues dice, no es un ministro de pecado. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. La respuesta de Pablo fue sutil pero brillante. Si tuviera que volver a edificar un camino hacia Dios a través de la observancia de la ley de Moisés, entonces se convertiría en un transgresor. Esencialmente, Pablo dijo, hay más pecado en tratar de encontrar la aceptación ante Dios mediante el cumplimiento de la ley que el pecado que se encuentra en la vida diaria como cristiano. Versículos 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo hizo una declaración audaz, diciendo que él había muerto para la ley. Si estaba muerto a la ley, entonces era imposible que la ley fuera la forma en que Dios lo aceptaba. Yo, por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Cuando Pablo murió a la ley, entonces él pudo vivir para Dios. Mientras aún tratara de justificarse a sí mismo ante Dios, mediante el cumplimiento de la ley estaba muerto. Pero cuando murió a la ley, entonces pudo vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuevamente Pablo anticipó una pregunta de aquellos que no están de acuerdo con él. Pablo, ¿cuándo moriste a la ley? Yo te veo vivo. Pablo se alegró de responder, con Cristo estoy juntamente crucificado. Morí a la ley cuando Jesús murió en la cruz. Murió en mi lugar en la cruz, así que es como si yo estuviera en la cruz. Él murió y yo morí a la ley cuando Él murió. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Desde que morimos con Cristo en la cruz tenemos una vida diferente. Nuestra antigua vida, vivida bajo la ley, está muerta. Ahora estamos vivos para Jesucristo y Jesús está vivo en nosotros, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Pablo solo puede administrar la nueva vida que Jesús le dio por fe. No puedes vivir la nueva vida que Jesús da sobre la base de observancia de la ley. Solo puedes vivirla por fe. Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe por la que Pablo vivía no era fe en sí mismo. No era fe en la ley ni fe en lo que podía ganar o merecer ante Dios. Era la fe del Hijo de Dios Jesucristo, el cual me amó y se entregó por mí. El cual me amó. Pablo puede entregarse con confianza a Jesús debido al amor que Jesús ha demostrado en el pasado. Es cierto que ahora nos ama, pero Pablo también escribió honestamente ¿quién me amó? El verbo está en tiempo pasado. Jesús me amó en la cruz, me amó en el pesebre de Belén, me amó antes que la tierra. Nunca hubo un momento en que Jesús no amara a su pueblo. Amó, se entregó. El tiempo pasado es importante.
William Newell, en su comentario sobre Romanos, habla de la importancia del tiempo pasado en la palabra amó. Es este evangelio en tiempo pasado el que odia el diablo. Que un predicador diga continuamente Dios te ama, Cristo te ama, y él y su congregación pronto perderán de vista tanto su pecaminosidad como el sustituto expiatorio de la cruz, donde el amor de Dios y de Cristo se manifestó una vez por todas y de manera suprema. Se entregó por mí. Por mí es muy enfático. No es suficiente considerar que Cristo murió por la salvación del mundo. Cada hombre debe reclamar el efecto y la posesión de esta gracia para sí mismo personalmente. Finalmente, leamos el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo concluyó con fuerza su confrontación pública con Pedro. El que estos judíos cristianos de Jerusalén requirieran que ellos mismos o cualquier otra persona viviera bajo la ley de Moisés para estar justos con Dios era desechar la gracia de Dios, la misma cosa que Pablo no hace. Pues si por la ley fuese la justicia, si esta proposición es cierta, entonces por demás murió Cristo, porque puedes ser justo ante Dios al guardar la ley y no necesitas la obra de Jesús para hacerte justo. En la oración de Jesús en el huerto, Mateo capítulo 26 del 39 al 42, pidió que si podía haber alguna otra manera de lograr lo que estaba delante de él en la cruz, fuera librado de la cruz. Pero Jesús no fue librado de la cruz, porque no hay otra manera de lograr lo que hizo. No desecho la gracia de Dios. No conocemos el efecto inmediato de esta audaz postura de la verdad. Sin embargo, sabemos que con el tiempo, Pedro recobró el sentido y tomó en serio las palabras de Pablo. Sabemos esto por Hechos 15, 6 al 11, donde Pedro en Jerusalén, delante de Jacobo, Pablo y Bernabé, y los otros apóstoles, proclamó que los gentiles no tenían que someterse a la ley de Moisés para ser salvos. Amén. Señor Jesús, queremos poner esta palabra el día de hoy, Señor, a tus pies, y que tú la tomes y la deposites en nuestros corazones. Gracias, amado, porque tú eres el puente que nos une al Padre. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesús aquí a la tierra. Señor, que esta oración suba como olor fragante a tus atrios, desde este altar que es nuestra vida, y que esto haga, Señor, que todo este mensaje llegue a mis hermanos en todo el mundo, de habla latina y aún no siendo así. Te amo, Jesús, con todo mi corazón, y te doy gloria, honor y alabanza a tu nombre. Padre, gracias infinitas, en el nombre de tu Hijo y en el poder de tu Espíritu. Amén.